Mi hermana mayor llevaba años minimizando mis logros frente a la familia y exagerando los suyos. Lo descubrí en una cena cuando mi cuñado dijo sin querer algo que no cuadraba. Lo que encontré cuando pregunté cambió lo que creía saber sobre nuestra relación. Hay personas que te quieren y que al mismo tiempo necesitan ser más que tú. No de manera abstracta, de manera concreta y sostenida. En las conversaciones que tienen sobre ti cuando no estás. En los detalles que eligen mencionar y los que eligen omitir. En la versión de ti que construyen para las personas que los dos comparten. Mi hermana Claudia me quería. Estoy convencido de eso. Y al mismo tiempo llevaba años construyendo para mi familia una versión de mí que era más pequeña que la real. No por maldad simple. Por algo más complicado que la maldad y más difícil de nombrar. Lo descubrí en una cena de cumpleaños de mi mamá cuando mi cuñado Héctor dijo algo sin querer que no cuadraba con lo que yo sabía que era verdad sobre mi propio trabajo. Y ese descuadre fue el hilo que cuando jalé desarmó algo que no había sabido que estaba armado. Me llamo Sebastián. Tengo 39 años. Soy diseñador de producto en una empresa de tecnología y llevo 12 años construyendo una carrera que me ha costado trabajo real y que en los últimos 4 ha llegado a un punto donde los proyectos que dirijo tienen escala internacional y donde mi nombre aparece en publicaciones del sector. Mi hermana Claudia tiene 43 años. Es gerente de ventas en una empresa farmacéutica. Es 4 años mayor que yo. Es la hermana con quien crecí más cerca, la que me cuidó cuando éramos niños, la que había sido durante la mayor parte de mi vida adulta la persona de mi familia con quien hablaba cuando algo importante pasaba. La cena de cumpleaños de mi mamá era un evento ordinario. Éramos 8 en la mesa. Mis padres, Claudia y Héctor. Mis tíos Elena y Roberto. Mi prima Fernanda y yo. Todo iba bien hasta el momento en que Héctor, que había tomado suficiente vino como para estar más suelto de lo habitual, mencionó que había visto en LinkedIn que el proyecto que yo había dirigido el año pasado había ganado un premio internacional de diseño de producto. Y añadió que le había sorprendido porque Claudia le había dicho que yo había participado en ese proyecto pero que el liderazgo había sido de otra persona. Me quedé mirando a Héctor. Héctor entendió de inmediato que había dicho algo que no debía. Me miró con la expresión de alguien que quiere que el suelo lo absorba. Claudia no dijo nada. Mis padres siguieron la conversación como si no hubieran escuchado o como si prefirieran no haber escuchado. Le dije a Héctor que no, que yo había liderado ese proyecto desde el inicio. Que el premio había venido a mi nombre. Que era el trabajo del que más orgulloso me sentía en los últimos años. Héctor asintió con la incomodidad de alguien que acaba de entender que ha destapado algo que no había querido destapar. Y la conversación siguió hacia otros temas como si ese momento no hubiera ocurrido. Pero yo me fui de esa cena con ese momento instalado en algún lugar que no iba a dejar de trabajar hasta que yo le pusiera atención. Esa noche en mi casa no dormí bien. Lo que procesé en las horas que no dormí no era rabia todavía. Era la pregunta que necesitaba responder antes de saber qué sentir. ¿Era esto un malentendido de Héctor sobre algo que Claudia había dicho? ¿Era una distorsión aislada? ¿O era un patrón? La diferencia entre esas posibilidades era la diferencia entre algo que podía resolverse con una conversación breve y algo que requería entender mucho más antes de saber cómo responder. Lo que hice en los siguientes días fue lo mismo que había aprendido a hacer en otras situaciones difíciles, buscar información antes de reaccionar. Llamé a mi prima Fernanda, que había estado en la cena y con quien tengo una relación directa y honesta. No le pregunté directamente sobre Claudia. Le dije que había quedado pensando en lo que Héctor había mencionado y que tenía curiosidad sobre cómo mi familia en general entendía mi trabajo. Fernanda es directa de la manera en que son directas las personas que te quieren y que no ven beneficio en no decirte lo que saben. Me dijo que siendo honesta siempre había tenido la impresión de que mi trabajo era más o menos bueno pero nada extraordinario. Que lo que había escuchado a lo largo de los años en reuniones familiares era que yo tenía un trabajo en tecnología que estaba bien pero que no era particularmente estable o relevante. Le pregunté de dónde había sacado esa impresión. Tardó. Me dijo que supuso que de las conversaciones con Claudia, que era quien más hablaba de los dos. Llamé a mi tía Elena 2 días después. Con el mismo pretexto. Preguntando cómo veía a la familia mi carrera profesional. Mi tía Elena tiene 67 años y la honestidad de alguien que a esa edad ya no ve el beneficio de no decir lo que piensa. Me dijo que siempre había pensado que yo era un chico inteligente pero que Claudia le había comentado en varias ocasiones que yo era un poco inestable profesionalmente. Que cambiaba de proyectos con frecuencia. Que tenía buenas ideas pero dificultad para ejecutarlas hasta el final. Que por eso se había alegrado mucho cuando le había dicho que había conseguido un trabajo más estable en los últimos años. Le pregunté cuándo le había dicho eso. Me dijo que el año pasado.
el mismo año en que yo había liderado un proyecto que había ganado un premio internacional. Tenía suficiente, no para construir un caso legal, para saber que lo que Héctor había destapado sin querer no era un malentendido aislado. Era la punta de algo que llevaba tiempo operando. Llamé a Claudia y le pedí que nos viéramos. Le dije que quería hablar de algo que había quedado pendiente de la cena. Nos vimos un sábado por la mañana en un café. Llegó con la energía un poco tensa de alguien que sabe que la conversación que viene no es ordinaria pero que todavía no sabe exactamente qué tan lejos va a llegar. Me senté. Le dije que antes de decirle lo que quería decirle necesitaba que supiera que la conversación que iba a tener con ella era porque me importaba nuestra relación y no porque quisiera acusarla de nada. Y luego le dije lo que había encontrado. Le conté lo que Héctor había dicho. Le conté lo que Fernanda me había dicho sobre la impresión que tenía de mi carrera. Le conté lo que me había dicho mi tía Elena. Le pregunté si podía explicarme cómo había descrito mi trabajo nuestra familia en los últimos años. Claudia no respondió de inmediato. Hubo un silencio que fue lo suficientemente largo como para decirme que lo que venía no iba a ser una negación simple. Cuando habló me dijo que quizás había minimizado algunas cosas sin darse cuenta. Le dije que lo que me habían descrito Fernanda y mi tía Elena no sonaba a minimización sin darse cuenta. Sonaba a una versión construida durante años. Claudia bajó la vista. Y lo que siguió fue la parte de esta historia que todavía no sé completamente cómo procesar. Claudia me dijo varias cosas en los siguientes 20 minutos que voy a contar en el orden en que las dijo porque el orden importa. Primero me dijo que siempre había sentido que yo había tenido todo más fácil que ella. Que ella había sido la mayor y que había cargado más expectativas. Que cuando yo había empezado a tener éxito en mi carrera había sentido algo que no sabía nombrar exactamente pero que era incómodo. Luego me dijo que nunca había pensado conscientemente en minimizar mis logros. Que simplemente cuando hablaba de mí con la familia elegía los ángulos que elegía sin pensar demasiado en el efecto. Luego, cuando le dije que 4 años de conversaciones con múltiples personas de la familia produciendo la misma impresión no sonaban a sin pensar demasiado, se quedó en silencio. Y finalmente me dijo que sí, que probablemente había habido algo más deliberado de lo que quería reconocer. Que no lo había hecho con el propósito de dañarme. Pero que había habido algo en ella que había encontrado más fácil ser la hermana exitosa cuando yo no era tan exitoso. Lo escuché decir eso. Y me quedé con eso durante un tiempo antes de responder. Porque lo que Claudia había dicho era honesto de una manera que no esperaba. No se había defendido completamente. No había buscado justificaciones que redistribuyeran la responsabilidad hacia mí. Había dicho algo difícil sobre sí misma con la incomodidad de alguien que se está viendo hacer algo que no corresponde con la imagen que tiene de sí misma. Y eso cambiaba la conversación. No deshacía 4 años de una versión distorsionada de mí circulando en mi propia familia. Pero cambiaba lo que era posible hacer a continuación. Le dije 3 cosas. La primera, que entendía que la dinámica entre hermanos donde uno siente que el otro tiene todo más fácil es real y que no la estaba descartando. La segunda, que eso no cambiaba que lo que había hecho tenía consecuencias reales. Que mi familia había construido una imagen de mí basada en información que ella había distorsionado. Que esa imagen había afectado cómo me trataban, qué esperaban de mí, qué preguntas me hacían o no me hacían. Que yo había vivido durante años en mi propia familia como una versión achicada de lo que era. La tercera, que lo que necesitaba de ella hacia adelante era simple. Que dejara de ser el intermediario entre mi carrera y mi familia. Que si alguien preguntaba por mi trabajo lo redirigiera a preguntarme directamente a mí. Que si ella quería hablar de su propio trabajo lo hiciera sin comparación implícita con el mío. Claudia dijo que sí, con la seriedad de alguien que entiende que lo que le están pidiendo es mínimo dado lo que había estado haciendo. Lo que siguió fue un proceso que todavía no ha terminado completamente. Hablé con mis padres. No con rabia ni con el propósito de crear un conflicto familiar. Con la intención de corregir la imagen que tenían de mi carrera con información directa que viniera de mí y no filtrada por nadie. Les conté del proyecto, del premio, de los proyectos en curso. Mi papá me dijo que no sabía que mi trabajo era así. Que siempre había tenido la impresión de que estaba bien pero no de esa escala. Le dije que esa impresión venía de información incompleta y que de ahora en adelante yo iba a ser más directo sobre mis cosas con ellos. Mi mamá no dijo mucho, pero me abrazó de una manera que me dijo que había entendido algo que yo no había puesto en palabras. La relación con Claudia existe. Hemos hablado varias veces en los meses siguientes. No sobre esto de manera directa en cada conversación, sino con la conciencia de que hay algo que cambió entre nosotros y que estamos navegando ese cambio despacio. Claudia ha hecho algo que ha importado,
En una reunión familiar reciente mencionó el proyecto y el premio de manera que correspondía a lo que realmente eran. No lo hizo de manera performativa. Lo hizo con la naturalidad de alguien que está practicando hacer algo diferente. Eso importó más de lo que esperaba que importara. No porque necesite su validación, sino porque me dijo que lo que había dicho en el café no había sido solo palabras. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene dos partes. La primera es para quien se reconozca en el lugar de Sebastián. Si tienes la sensación de que en tu familia eres una versión más pequeña de lo que eres en el resto de tu vida, vale la pena preguntarte de dónde viene esa imagen y quién ha sido el arquitecto de ella. No como paranoia, como curiosidad honesta sobre la información que circula con tu nombre en los espacios que compartes con otras personas. A veces la imagen que tu familia tiene de ti no viene de lo que tú has mostrado. Viene de lo que alguien más ha elegido contar. Y eso es información que puedes hacer algo con ella. La segunda parte es más general y más difícil. Las personas que nos minimizan en los espacios compartidos no siempre lo hacen desde la maldad. A veces lo hacen desde algo más parecido al miedo. El miedo a quedar en segundo lugar. El miedo a que el éxito del otro haga más visible lo propio. El miedo que se disfraza de protección o de gestión de expectativas o de simplemente no exagerar. Entender ese miedo no justifica el daño que produce, pero abre la posibilidad de una conversación diferente a la acusación. Una conversación donde las dos personas pueden verse con más claridad. Y esa conversación, aunque sea difícil, es la única que puede cambiar algo real. Si esta historia te resonó, comenta. ¿Has tenido la sensación de que alguien cercano construía una versión más pequeña de ti para las personas que comparten? Dale like si crees que la competencia entre hermanos es un tema que las familias deberían hablar más abiertamente. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que pueda estar viviendo algo similar y que necesite un lenguaje para nombrarlo. Reflexión para llevarte. La imagen que las personas importantes de tu vida tienen de ti no siempre viene de lo que tú les has mostrado directamente. A veces viene filtrada por alguien que elige los ángulos que elige por razones que tienen más que ver con sus propias necesidades que con la realidad tuya. Ser el narrador directo de tu propia historia en los espacios que importan no es arrogancia. Es responsabilidad.